Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí saludándoles su amiga y hermana Sonia, queriéndole llevar una porción de la palabra. Hay tantas cosas de qué hablar, tantas cosas que el Señor nos da de qué hablar, pero en este día les quiero hablar acerca de la humildad, que es un tema tan importante y es algo que se ha perdido en la mayoría de los seres humanos, porque todos tenemos un concepto de humildad vago, un concepto de humildad que no viene conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra, y las personas piensan que humildad es sinónimo de pobreza. A veces las personas dicen, yo soy humilde porque vivo pobremente, porque no tengo ropa que vestir o zapatos que calzar. Soy humilde, dice, porque vivo en una casita humilde, y las personas se equivocan con ese concepto de humildad. Soy humilde porque no me meto con nadie, soy humilde porque tal vez nunca me ven discutiendo con alguien, pero la verdad, honestamente, yo soy una de las personas que yo necesito aprender humildad, y este mensaje no es solo para las personas que están allá afuera y que van a ver alguna vez este mensaje es para mí, y verdaderamente el Señor me hizo pensar. Y yo necesito ser humilde yo primero, porque a veces nos equivocamos con el concepto de humildad, y a veces somos o pensamos que somos humildes, pero en nuestra propia sabiduría, pero no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Últimamente practicamos una falsa humildad, yo diría así, porque la verdad, yo no he conocido a nadie sobre la tierra que yo pueda decir, wow, esta persona verdaderamente es humilde. Y claro, a veces tenemos gestos nobles, tenemos gestos dadivosos, tenemos buenas acciones, pero la humildad es algo más allá de que si nosotros creemos ser humildes, pero la mayoría de veces, la verdad, yo me decepciono de mí misma, porque a veces practicamos una falsa humildad. A veces nosotros creemos que somos humildes en nuestra propia sabiduría, pero cuando nos vemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que en realidad nos falta aprender humildad. A veces lo que más pregona en el ser humano es una falsa humildad, y nos damos como el lujo de decir yo soy humilde, pero en realidad, ¿cómo nos mira Dios? Una cosa es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, otra cosa es lo que los demás piensan de nosotros mismos, y otra cosa es diferente, es lo que Dios piensa de nosotros. Hay tres conceptos de nuestra personalidad: lo que yo pienso de mí misma, quién yo soy; lo que la gente piensa de mí, acerca de lo que ven en mí. Y a veces, obvio, ¿verdad? Hay gente que quisiera deducir en realidad cómo tú vives, cómo tú eres, pero en realidad en el rincón de nuestro hogar, de nuestra habitación, de nuestra casa, donde no está el vecino, no está el hermano, no está el familiar, allí donde realmente damos los frutos verdaderos, que si de verdad somos humildes de corazón, si mantenemos esa humildad, esa rectitud delante de Dios. Pero el concepto más importante no es el que yo tenga de mí misma, no es el que usted piense de mí, porque a veces también las personas tienen un vago concepto de otras personas sin conocer. Pero aquí en mi casa, en lo secreto de mi casa, allí donde verdaderamente yo reflejo lo que realmente soy, ¿verdad? Entonces casi todos pregonamos una humildad falsa, y a veces uno cree que es humilde, y a veces yo me doy cuenta de que no, Señor, yo necesito aprender humildad, porque casi todos tenemos un porcentaje de ego, de orgullo en nuestro ser, y cuando nos escudriñamos a la luz de la palabra, porque la palabra es como un espejo donde nosotros nos tenemos que ver a la luz de la palabra, verdaderamente cómo estamos delante de Dios, y a la luz de la palabra yo me doy cuenta que necesito aprender y tener ese fruto de humildad, no de una humildad vaga, sino de una humildad genuina conforme a lo que la palabra de Dios dice,
porque todos practicamos una falsa humildad y siempre tenemos, oh, dice, yo soy humilde, pero ¿quién te ha dicho que eres humilde si tú no te escudriñas conforme a la luz de la palabra? Y verdaderamente yo a veces me asusto de mí misma porque yo digo, yo necesito aprender aprender humildad, pero no esa humildad que todos pregonan, sino la humildad a lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es humildad. Y vamos a leer, para empezar, vamos a leer un versículo que está en Mateo 11:29. A la luz de la palabra podemos mirar lo que Jesús mismo dijo. Dijo Jesús en esta palabra en Mateo 11:29, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow. El Señor mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, de que aquí está hablando de una humildad, no de una humildad superficial, de cómo tú te ves por fuera, de cómo tú vistes, de cómo que alguien te diga, yo soy humilde porque mira cómo me visto, o yo soy humilde porque no uso joyas, porque no me maquillo, porque no me corto el cabello, por eso yo soy humilde. Pero la verdad, tu aspecto físico no quiere decir que tan humilde eres o que tan humilde no eres. En realidad, todo lo que es el exterior de la persona no es lo que puede reflejar humildad. La humildad es una acción del corazón. La humildad es algo genuino que viene de adentro del corazón. Por eso dijo Jesús, sed manso y humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque el verdadero ejemplo de humildad lo podemos encontrar en él. Y una palabra que me llama la atención que dice humilde de corazón. ¿Por qué dice el Señor humilde de corazón? Porque en realidad todos queremos, todos nos jactamos, a veces mucha gente se jacta de ser humilde, pero en realidad ¿seremos humildes de corazón, de lo más profundo de nuestro ser? ¿O solo es una humildad superficial, una humildad falsa, que queremos reflejar que somos humildes, pero en realidad no lo somos? En realidad no tenemos ese fruto. Y uno de los conceptos más o menos de la humildad es lo adverso de la humildad, que es. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. El otro lado extremo de la humildad o lo opuesto de la humildad es la soberbia. ¿Y cuántos sabemos qué es soberbia? La soberbia encierra un montón de cosas. ¿Qué pues encierra la soberbia? Encierra la arrogancia, encierra el orgullo, encierra la necedad, porque una persona que no entiende razones, una persona que no razona en nada, es soberbia. Una persona que no admite consejos, una persona que no escucha a nadie. Eso es todo lo contrario de la humildad. Pero en realidad, ¿cuándo es que somos verdaderamente humildes? Como dice la palabra en Primera de Pedro, vamos a leer, como dice la palabra en Primera de Pedro, voy a ver si la encuentro. Dice la palabra en Primera de Pedro 5:9, si no me equivoco. Dice, humillaos, pues, no lo tengo aquí marcado, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y por qué dice? Es Primera de Pedro 5:6, se puede leer del 6 al 9. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros somos humildes cuando ponemos a Dios por sobre todas las cosas. Bíblicamente hablando, ¿qué es ser humilde? Cuando nosotros ponemos a Dios por sobre toda nuestra vida, cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, cuando no nos queremos poner en un más alto concepto de lo que verdaderamente somos, porque a veces decimos que somos humildes, pero nos sentimos superiores a alguien más. Eso no es humildad.
Por un lado decimos que somos humildes, pero por el otro lado tenemos un espíritu de superioridad, tenemos un ego, tenemos un yo, ese yo que a veces, ese yo que significa el orgullo, que significa el egocentrismo, cuando anteponemos el yo antes que a otra persona, cuando nos creemos superiores a otras personas. A veces eso no puede ser humildad cuando nosotros nos vanagloriamos de nosotros mismos, cuando tenemos logros y a veces nos vanagloriamos o porque tenemos una posición económica o porque tenemos una situación más ventajosa que otra. Decimos somos humildes, pero ¿qué? Pero tal vez estamos pisoteando a las personas y las humillamos a las personas por lo que nosotros somos y por lo que las personas no son. Entonces a veces pregonamos humildad, pero en realidad no lo somos. Casi la mayoría pregonamos una falsa humildad. Y yo siempre he dicho eso, Señor, quita de mí toda falsa humildad, porque la verdad decir yo soy humilde, yo no me atrevería a decir que yo soy humilde, porque yo necesito aprender del Señor y no esa humildad de la que la gente pregona, sino como dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué menciona el corazón? Porque pocos tienen esa humildad del corazón, que verdaderamente se ponen en un lugar de humillación bajo la poderosa mano de Dios. Casi verdaderamente no todos nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Decirle, Señor, yo reconozco que yo no soy nada, que yo no soy nadie, que yo dependo 100% de ti. Y a veces no queremos hacer nosotros a nuestra manera porque pensamos que el yo, ese egocentrismo del yo, es mejor que lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, tristemente, yo oigo mucha gente que dice, yo soy humilde. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, porque no tiene un buen carro, porque no tiene una buena casa. Yo soy humilde porque no tengo dinero, porque ando bien pobrecito, porque ando roto de mi ropa. Y la gente piensa que eso es ser humilde. Y esa es una falsa humildad. Porque hay personas de que tal vez en apariencias, tal vez no andan mal vestidos, andan tal vez, son personas que no tienen dinero, pero tienen unas maquinaciones en su corazón terribles. Le desean mal a su prójimo, están llenos de amargura, de odio. Como alguien que está lleno de todos esos sentimientos, las envidias, el odio, el resentimiento, la amargura, la necedad en el corazón, si todas esas cosas habitan en el corazón de una persona, los chismes, los pleitos, y todavía dice yo soy humilde cuando no podemos ni siquiera soportar una pequeña ofensa, cuando no perdonamos ni siquiera una pequeñez de las personas. ¿Dónde está la humildad que pregonamos cuando a veces alguien nos ofende y no sabemos perdonar ni siquiera una pequeña ofensa? Cuando alguien nos agrede, no podemos ni siquiera pasar por alto y quedarnos callados, sino que estamos a la defensiva, defendiéndonos de alguien que tal vez nos dijo algo mal equivocado. ¿Dónde está la humildad que pregonamos? Verdaderamente por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es manso? ¿Qué es manso? ¿Qué es ser manso? Tener ese espíritu de mansedumbre, como dice la palabra, que Jesús fue como un corderito, dice. No abrió su boca, dice, lo llevaban al matadero, lo llevaban a la cruz y dice que él iba calladito, él no iba renegando, él no iba diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada, ¿por qué a mí me llevan? Y él dice que fue como cordero, dice, al matadero, no abrió su boca, dice. Eso es tener mansedumbre. Cuando a veces, aunque la gente nos agrede, aunque la gente nos ofende, nosotros nos quedamos callados y le llevamos las ofensas delante de Dios, vamos delante de Dios y le decimos, Señor, yo pongo esto delante de ti, yo pongo esta ofensa delante de ti, sáname, sáname, yo te pido que me des un espíritu para perdonar a esa persona que me dañó, que me agredió, Señor, yo la perdono. Si es posible, yo voy y me pongo a cuentas con Él. Yo quiero estar en paz. Pero nosotros pregonamos una humildad, falsa humildad, falsa humildad. Porque
hay tanto de qué hablar de este tema, la verdad. Y a mí me da, pues, he mirado gente que dice, yo soy humilde, pero que no les vayan a tocar el lado frágil, porque Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre. La verdad, una persona humilde no agrede, una persona humilde no tiene ese espíritu de superioridad y que ve a los demás con menosprecio. Una persona humilde es aquella persona de que va delante de Dios y se humilla delante de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la mano de Dios. Y qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Yo le pido al Señor que me haga de mí esa persona humilde pero de corazón, que quite de mí toda falsa humildad, porque a veces somos tan falsos que pregonamos algo que no somos, pero que Dios nos ayude, porque yo primeramente necesito, esta palabra es para mí, porque muchas veces me he dado cuenta de que no tengo la humildad que yo quiero tener. No quiero ser así. Yo primeramente le digo, Señor, ayúdame, Señor, a ser humilde, pero de corazón. No a dar una cara que no es. No a que yo diga, pues, sí, que yo voy a por ejemplo, a bendecir a alguien y que yo digo, wow, di, ayudé, pero a la vuelta estoy murmurando. Eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. Una persona humilde, todo lo que hace, lo hace de corazón. No renegando, no murmurando, no hablando. Y yo quiero verdaderamente agarrar este mensaje para mí. Y dice que una persona humilde no tiene complejos de superioridad. Dice, la humildad, pues ya les había dicho que es el valor opuesto de la soberbia. Una persona humilde no usa sus éxitos para pisotear a los demás o menospreciar a otros. Una persona humilde no se vanagloria de sus logros. Es modesta y rechaza la arrogancia. La humildad es una cualidad humana, independientemente de la posición económica. Hay personas que pueden tener una posición económica, pueden tener bienes, pueden tener muchas cosas, muchas riquezas materiales, pero aún así, esas personas son humildes de corazón. No tiene nada que ver con las posesiones económicas. Así como puede haber una persona pobre, sin nada, y puede decir yo soy humilde porque soy pobre, pero tiene un corazón oscuro, lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de malos deseos hacia su prójimo. Y la ropa, o cómo te vistas, o cómo vivas, eso no quiere decir que eres humilde. Puede haber personas que tienen posesiones económicas y pueden ser personas que verdaderamente son humildes y que comparten lo que tienen, pero lo hacen con el corazón, lo hacen agradando a Dios por sobre todas las cosas, lo hacen por amor a su prójimo. Es una cosa bien diferente. Y otro de los conceptos que podemos ver acerca de lo que Dios dice, de la humildad, y hasta la palabra misma lo dice, en el Salmo 138, 6, es bien tremendo usted que me oye, usted que me va a ver este video. Hasta el mismo Señor dice, y dice, porque Jehová es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor resiste a los soberbios.
resiste a los soberbios y la soberbia es lo contrario de la humildad. O sea que nosotros o bien somos humildes o bien somos soberbios. ¿De qué lado estamos? Del lado soberbio, donde está ligada la necedad, donde creemos que nosotros lo sabemos todo, donde creemos que no necesitamos de nadie, que no necesitamos un consejo de nadie, donde nos creemos sabios en nuestra propia opinión, donde somos necios hasta el infinito, no escuchamos la reprensión de nadie. Y el Señor dice, Él es excelso, dice, Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y verdaderamente esta palabra yo me marca, porque yo no quiero que el Señor me vea de lejos. Yo quiero que Él atienda, porque el Señor atiende, dice que un corazón contrito y humillado, dice su palabra, Él no lo desecha. Cuando nosotros llegamos delante de Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón descubierto delante de Él, llegamos sinceramente, Él nos atiende. Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Yo no quiero que el Señor me mire de lejos. Yo quiero que el Señor, cuando yo vaya delante de su presencia, Él atienda mi oración, Él me escuche. Pero si nosotros tenemos esa soberbia en nuestro corazón, no vamos a poder llegar delante del trono de su gracia. Porque la soberbia es una barrera que no nos permite llegar delante de Dios, el orgullo. Tenemos que llegar delante de Él con humildad, reconociendo lo que Él es por sobre todas las cosas. La humildad, bíblicamente hablando, es reconocerlo a Él en todo y someternos bajo su señorío, someternos bajo su autoridad. Tratar de hacer las cosas conforme Él nos ha ordenado en su palabra. La humildad bíblica es que nos sometamos a Él, que nos sometamos a sus principios, a sus mandamientos, nos sometamos bajo su mano, como dice primera de Pedro 5:6, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero a veces no nos queremos someter ni a Él, mucho menos a alguien terrenal. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros creemos, como nosotros pensamos, y a veces todavía pregonamos que somos humildes, pero ¿dónde está la humildad? Si no nos sometemos a nadie, no nos sometemos a las autoridades de la iglesia, no nos sometemos a las autoridades terrenales, no nos sometemos a Dios, ¿dónde está la humildad? Una persona con un espíritu de humildad lo refleja. Una persona con el espíritu de mansedumbre lo refleja. No va murmurando por el camino. No va hablando. No va diciendo, oh, es que yo hice esto, me vanaglorio, nos vanagloriemos de lo que hacemos. Es que nos ponemos tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que deberíamos de tener. Y pensamos que somos los mejores en todo. Que tenemos lo mejor, que somos lo mejor. Eso no es humildad. Y a veces decimos, yo soy humilde, pero ¿dónde está la humildad? La humildad es reconocer a Dios en todo, reconocer que sin Él no somos nada, reconocer su señorío. Pero a veces pregonamos esa humildad falsa. Y yo le digo al Señor en mis oraciones, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo necesito ser humilde de corazón, no tener esa falsa humildad. Y yo misma reconozco que yo necesito aprender humildad, que yo necesito someterme al Señor, someterme a las autoridades, someterme a los líderes, que si Dios me ha dado el privilegio de servir, no estar renegando, no estar anteponiendo mis pensamientos, no estar como decir, oh, pues yo pienso mejor que tú y solo lo que yo pienso es lo mejor. Porque a veces hasta tenemos eso. Decimos que somos humildes, pero queremos anteponer nuestras ideas y a veces lo que menos queremos es someternos a nadie, no nos queremos someter a los líderes, no nos queremos someter
a las autoridades que Dios ha puesto. Y pensamos que solo nosotros tenemos las mejores ideas, que si lo harían como yo pienso sería mejor, cuando el Señor nos ha mandado a que nos sometamos. Y eso es lo que más cuesta. Una persona humilde se somete, no importa de que si alguien, a veces pues uno tiene que orar, ¿verdad? A veces uno tiene que orar si alguien está mal. Tenemos que orar por esa persona. Y si ya es algo que contradice la Biblia, pues obvio, ¿verdad? Pues no vamos a obedecer a alguien que está errado en la palabra de Dios. Obvio de que si alguien está errado en su palabra, no nos vamos a someter a algo que no va apegado a la palabra del Señor. En ese caso, pues es la única manera que no nos vamos a someter a cosas erróneas de la palabra de Dios, pero pues en otros aspectos sí tenemos el deber de someternos a alguien, de respetar las autoridades que Dios ha puesto. Pero es lo que más cuesta, someternos, porque siempre queremos anteponer el yo creo, el yo pienso, el que yo tengo la razón, el que solo yo tengo esto. Entonces es algo que la palabra dice, que Él atiende al humilde, que dice, más al altivo lo mira de lejos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no salirnos de ese marco de donde Dios nos quiere tener. Y hay otra palabra que también está en Santiago, pero yo ya no sé si la marqué o no la marqué. Pero dice que Él da en Santiago 4:6, dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Esta palabra también está poderosa en Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es bien poderoso también. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que entre más humilde sea la persona, el Señor va a derramar más gracia sobre esta persona. Entre más nosotros tengamos esa humildad, Dios va a poner más la gracia en nosotros. La humildad no tiene nada que ver cómo vestimos. Una persona puede ser modesta para vestirse. Tal vez no anda así, con un vestuario así resplandeciente, pero si esa persona es humilde, no importa esa persona si anda sencillamente vestido, el Señor va a poner esa gracia en esa persona, porque Él da gracia a los humildes, Él pone la gracia, Él derrama de su gracia a las personas humildes, y eso es hermoso cuando nosotros recibimos de la gracia del Señor. Eso es humilde, eso es hermoso, ser humilde y que el Señor derrame de su gracia sobre nosotros. Pero si nosotros somos soberbios, dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces yo no quiero estar de ese lado, hermano, amigo que me escuchas. Es mejor estar del otro lado, porque Él dice que resiste a los soberbios. Él dice que Él atiende al humilde, pero que al altivo, al soberbio, lo mira de lejos. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de los soberbios, donde el Señor de lejos? Porque si en lo terrenal, a veces no resistimos a la gente altiva, no resistimos a la gente orgullosa, no resistimos a la gente que quiere menospreciar a otras personas porque tal vez ellos tienen una posición y quieren ver de menos a otra. A veces ni terrenalmente resistimos nosotros a esas personas orgullosas, arrogantes, soberbias. Bueno, yo digo, yo las amo en el Señor. Yo puedo mirar conductas así en personas, pero no por eso tampoco uno se va a poner como juez. Pero sí tenemos la responsabilidad de orar por las personas. Pero también no cualquier persona quiere estar con una persona altiva, con una persona orgullosa, con una persona soberbia. No cualquiera quiere estar, al menos que sea, pues los soberbios se atraen con los soberbios, los orgullosos con los orgullosos.
creo de que encajan, ¿verdad? Pero una persona que tenga un espíritu de humildad, una persona que verdaderamente tenga ese espíritu de mansedumbre y que quiera agradar a Dios, definitivamente no hay una conexión con una persona arrogante, con una persona soberbia, con una persona altiva. Pero pues los altivos se llevan bien con los altivos. Las personas sencillas, no voy a decir humildes porque casi no vemos personas humildes, no hay. Bueno, ni yo me considero tampoco humilde. Pero cada quien dice cada oveja con su pareja, ¿verdad? Como dice un dicho mundano ahí, ¿verdad? El orgulloso le gusta juntarse con el orgulloso. Pero nosotros como hijos de Dios, obvio, ¿verdad? No vamos tampoco a menospreciar a nadie, ¿verdad? Nuestro deber es orar por las personas, aunque no estemos ahí pegados a las personas, pero nosotros, nuestro deber es orar por las personas que tienen un espíritu de soberbia, porque hay otro texto, otro versículo que no lo tengo a la mano, pero dice que antes del quebrantamiento, dice, viene, dice, la altivez de espíritu. Y es un verso bien tremendo. Antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que todo altivo, todo soberbio, todo orgulloso va a ser quebrantado. Y eso la palabra lo dice. Por eso nosotros, si a veces uno mira personas que la altivez y el orgullo y la arrogancia está a un nivel ya exagerado, y uno que conoce la palabra, uno solo dice, Señor, pues ten misericordia de esta persona, porque la palabra se cumple. Antes del quebrantamiento, dice, viene la altivez de espíritu. Y hay personas que están en un nivel tan altivo, tan soberbios, que por la misericordia de Dios están allí de pie. Pero tarde o temprano llega el quebrantamiento. Y pues mejor hay que orar por cuando veamos personas, ¿verdad?, que están en un nivel de altivez, de arrogancia elevado. Hay que orar por ellos porque el quebrantamiento tarde o temprano viene. Y por eso yo le digo al Señor, verdaderamente tengo un temor reverente al Señor. Y yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Que cuando tú veas que yo me estoy enorgulleciendo por algo, ayúdame, Señor, quita de mí todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia, que no sea el yo, es que yo aquí, es que yo allá, es que yo, que seas tú glorificado. Y le pido perdón al Señor porque en nuestra humanidad fallamos y a veces